Ahora sí recibimos en la mesa paritaria de debate de la fecha Natalia Aruguete. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Sos investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Además, publicaste varios libros de investigación sobre el universo de las redes sociales y su impacto en la sociedad, en el debate público y en la agenda política. Algunos de ellos son Fake News, Trolls y otros encantos. Y este año, además, publicaste junto a Ernesto Calvo, Nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes sociales para confirmar nuestras creencias y rechazar la de los otros. ¿Qué punto te parece que tendría que incluir una presentación tuya que no hayamos dicho? Madre de dos, no sé, Ajá. ahora viste que se usan los perfiles de Instagram, madre de dos. ¿Qué sé yo? Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Es súper meritorio. Desde ya que sí. Natalia, frecuentemente hablamos sobre lo que son las redes sociales, el impacto que tienen, ¿no? Pero se da la sensación como que eso está en un ámbito más que tiene ganas, ¿no? de informarse. Y después tenés un montón de otras personas que las redes sociales la viven como parte de su vida de todos los días y que quizás no perciben si eso tiene algún tipo de influencia en lo que piensan, ¿no? En cada una de las opiniones que tiene. ¿Por qué crees que existe tanta resistencia a veces cuando aparecen discursos como, no, a mí nadie me dice qué pensar, o yo pienso lo que quiero y opino lo que quiero en el universo, ¿no? de las redes sociales? ¿Cómo crees que se da esa relación? Hace 30 años empecé a dar clases en un bachillerato de adultos en Gregorio de la Ferrer. Daba talleres que estaban vinculados con medios tradicionales, medios broadcasting, y trataba de explicar eso, que no teníamos la absoluta libertad de escuchar, ver y ser influidos sobre los temas que quisiéramos. Y tengo pleno recuerdo de varios estudiantes que me decían, yo escucho y miro lo que quiero. Nadie me dice a mí qué escuchar y qué ver. Quiero decir, me parece que eso es una resistencia endémica, entre otras cosas porque es bastante perturbador saberse influido y formateado por otros dispositivos y estímulos. Eso es un hecho, podemos confirmarlo, ¿no? Tampoco es un hecho taxativo en el sentido de que nosotros somos usuarios, consumidores, e interactuamos con distinto tipo de contenidos de forma muy activa. Siempre lo hemos sido. En otro momento fuimos menos reconocidos como sujetos activos. No es que haya una manipulación de nuestras conciencias a través de las distintas instancias comunicacionales. Digo las distintas instancias comunicacionales porque tampoco es que las redes actúen por fuera de un ecosistema mediático digital que es mucho más comprensivo. Los medios tradicionales, las redes sociales, el territorio de la plaza, todos estos territorios se imbrican y generan determinadas sinergias de manera tal que lo que pensamos, nuestra agencia, nuestras percepciones, nuestras formas de comprender el mundo y de que nos inquiete lo que nos inquieta, está coadyuvado por todo esto y también por nuestra forma de intervenir en esos escenarios. ¿No lo estaba antes eso en los clubes, en las plazas, en los barrios? Porque ahí te quería preguntar sobre el origen de la fake news o de cómo, si esto es algo, un fenómeno nuevo por el avance de la tecnología, o realmente es algo que sucedía y se exacerba por este avance de la tecnología, o estaba en los barrios, estaba en cada relación personal y es independiente a la tecnología y es más una condición del humano. La mentira, el rumor, El influir, digo, también. bueno, todos teníamos en algún punto alguien que tenía cierta autoridad y en quien creíamos, tal como uno puede pensarlo con un influencer hoy, que incluso está mucho más personalizado, digamos, el líder de opinión o aquel que tenía mayor influencia sobre nosotros
en nuestro grupo de pertenencia y que podía tener mayor influencia que la que tenían los medios así pensados como masivos, son teorías que fueron mainstream entre la década del 40 y 60 o 40 y 70 del siglo pasado, y eso fue reemplazado con muchas tensiones, con teorías de efectos que lo que planteaban era que los medios tenían la capacidad de armar la agenda de preocupaciones y armar los enfoques desde los cuales mirábamos y percibíamos y comprendíamos los asuntos. Pero estas fueron teorías que estuvieron todo el tiempo en disputa. Yo creo que una de las cosas que ocurre ahora que estamos leyendo las redes es que varios de esos conceptos que fueron mainstream entre el 40 y el 70 del siglo pasado vuelven a reponerse ahora. Por ejemplo, en ese momento, perdón si me pongo muy, muy teórica, pero No, está bueno me parece importante comprender, reponer el contexto de estudios de esto. En ese momento la actitud era el objeto de estudio por excelencia. O sea, la actitud que incluía las cogniciones, las formas de interpretar los asuntos y el propio comportamiento. Dentro de esa actitud lo que se planteaba es que nosotros nos acercábamos o nos alejábamos y evitábamos información en función de cuánta afinidad nos generaba y de cuánto rechazo nos generara. Eso que se llamaba disonancia cognitiva, que es que evitamos información cuando nos perturba en alguna dimensión de nuestras cogniciones, hoy se vuelve a reponer y es una de las formas de explicar la conformación de burbujas en redes sociales. Porque lo que nos dicen es, vos acogés y compartís aquella información con la que tenés algún tipo de afinidad y evitás la otra. Y eso hace que la circulación de mensajes, por cómo está pensada la topología de las redes sociales, vaya hacia las comunidades donde se las acoge y deje de ir, queda trabada para ir a las otras comunidades. El famoso algoritmo, ¿no? Perdón. ¿Sería eso o no? Es la propia forma de armado de las redes. El algoritmo, además, son cálculos matemáticos según los cuales se dispone qué se manda a cualquier lugar. Ajá. En función de decisiones que toman las plataformas, decisiones que toman los empresarios de estas plataformas. Los algoritmos pueden ir variando. En este momento uno abre su muro de X y comparta o no comparta información, es muy probable que se encuentre con posteos de Elon Musk. Porque lo decide la compañía, no porque eso es lo que te generaba ecos y resonancia en tu propio habitar las redes. Claro. Ahora, lo otro es cómo están armadas las redes, la relación y la interconexión entre nosotros. En el caso de X es muy claro. Entonces, las burbujas que se arman también responden a que las redes nos devuelven información que es consistente con aquellas preferencias que nosotros fuimos mostrando en nuestras propias acciones. Es como si dijéramos, armamos nuestra propia red, pero no a nuestro propio arbitrio. O sea, no te informás ni te interpelás, sino que te reafirmás en los contenidos que vas buscando y que te va dando la red. Lo que pasa es que sí, pero lo que agregaría es que eso no sé si tanto debe ser leído como algo obtuso de nuestra parte, donde no queremos abrirnos a otras visiones. O sea, me resultaría imposible de imaginarme a mí misma reposteando un posteo emitido en fechas del debate sobre la ley ómnibus o cuando se termina de confirmar la ley de bases, el L'Enfant Terrible, que es una cuenta fake, diciendo me chupan un huevo los jubilados que no les alcanza para llegar a fin de mes, o los empleados públicos que se quejan por sus salarios, y no saben cuánto me chupa un huevo esto. No me imagino yo compartiendo eso, porque me genera profundo rechazo y por ende, en términos más técnicos, me produce disonancia. Pero la pregunta es si lo ves. ¿Llegás a ese posteo o no te lo muestra? Depende, porque en este momento uno tiene, por lo menos en Twitter tiene dos columnas, una que es los following y otra es for you. For you, claro. Hay una suerte de mixtura entre lo que la plataforma te quiere dar porque es lo que tiene mayor tendencia o porque es lo que quieren que vos vayas leyendo,
y lo que vos has compartido. En el caso de los following es más la lógica anterior de Twitter, donde vos solamente veías aquello que habías compartido y los demás veían lo que compartían aquellos a quienes seguían. El tema es que cuando yo pienso en el escenario mediático digital, lo que digo es, nosotros no nos enteramos de los posteos solo porque los vemos en Twitter, sino porque hay todo un ecosistema que permanentemente está retroalimentándose y donde en redes sociales ves lo que aparece en los medios y los medios levantan cosas de redes sociales. Entonces lo del enfant terrible me lo entero porque leo los medios, no porque Claro. yo me lo encontré en mi muro, no porque me curaron el muro y yo me encuentro naturalmente con eso. O lo que pasa con la lupita de Instagram, por ejemplo, también, ¿no? En buscar sería como esta misma lógica. Sí, la cuestión es qué busca uno, que eso es una cosa más activa, y otro con lo que se encuentra. Nosotros en redes sociales tenemos mucho de consumo de tipo incidental, que de pronto nos encontramos con determinada información más allá de que la busquemos activamente o no. Como mirar recetas y no hacer ninguna, por ejemplo. Bueno, pero las recetas vos las buscás y te seguís enganchando con las recetas, ¿no? O sea, a mí mi hija me vive cambiando el algoritmo porque todo el tiempo me está mandando recetas y yo digo, quiero enterarme quiero información noticiosa y me estás cambiando el algoritmo porque me mandás recetas. Ah, porque el que te manda también te lo modifica. Bueno, digamos, hace que vos Claro. lo revisites. Vos lo vas a aceptar. O sea, cliqueás ahí y te aparece. Entonces después los 5 siguientes son recetas nuevas de comida. No tiene que ver con que lo mires y no lo hagas. Tiene que ver con qué compartís, ¿no? Y- Lo que vos compartís es una acción adicional a que simplemente lo veas. Mira, ese dato. Supone un mayor involucramiento de Claro. tu parte, pero es un involucramiento cognitivo y además es un costo de oportunidad, porque si vos compartís eso que estás compartiendo, supone que otro tipo de información no te va a llegar. Esa atención selectiva que uno tiene, porque selecciona aquellos mensajes que mira, que permanece mirando y que además los comparte, eso es selectivo, y entonces se pierde de otro tipo de información. Pero me da la sensación que si yo logro una soberanía cognitiva de curar a lo que le quiero prestar atención, puedo educar al algoritmo, entonces se cae ese relato de que las corporaciones quieren moldear a los seres humanos a costa de sus negocios o sus Pero beneficios. Eso es lo mismo que lo que recién le criticábamos al usuario de a pie, que decía que a él nadie le modificaba, le influía en ningún sentido. Uno no adquiere ninguna soberanía, porque nosotros estamos insertos en una estructura, ¿no? Esto es como pensar... Es una retroalimentación desde los dos lados. Las redes sociales requieren de una instancia subjetiva que tiene que ver con qué hacemos nosotros con lo que vemos, y una instancia estructural que es lo que la estructura orgánicamente nos devuelve. Entonces, uno no cura solo el algoritmo, entre otras cosas porque como vos no llegás a ver todo lo que circula en las redes, sería imposible porque es inconmensurable, entonces vos elegís dentro de una selección que ya es limitada. Entonces, por eso digo que uno arma su red porque todas las acciones que nosotros hacemos en la red deja huellas que manda señales a la estructura o en este caso sí al algoritmo que nos devuelve. Pero cuando digo no a su propio arbitrio es porque no contamos con todas las posibles opciones para decidir qué hacer con eso, sino solo con una porción limitada. Que sería publicidad también, si uno paga también, más allá, sea ¿no?, cual de las fuere el ideas contenido, empresariales. todo tipo de contenido. Cualquier usuario puede también meterse poniendo, ¿no?, un billete en un mes en alguien que quizás no te gustó, nunca te buscó ni nunca te miró, pero de todas formas estás ahí. Sí, ¿no? Incluso si lo miramos en términos más generales y pensamos en los anunciantes, las redes sociales, el valor que tienen las redes sociales para los anunciantes tienen que ver con la tasa de cliqueo que logran. Entonces, también en parte la idea y el propósito de enviarnos información que es consistente con nuestras preferencias tiene que ver con generarnos mayor permanencia en las redes, generar mayor tasa de cliqueos, y entonces de esa forma le cobran al anunciante para que el anunciante aparezca entre todas esas ofertas de contenidos de distinto tipo, más contenido publicitario, y luego lo que vos hagas, si entras o no entras,
a ese anunciante, ya corre por cuenta del anunciante, pero lo que vale en la plataforma es un X porcentaje de la cantidad de clics que tienen. Por eso las plataformas valen distinto para los distintos anunciantes. ¿Qué es lo que te lleva a especializarte en el tema? ¿Preocupación, fascinación? ¿Qué es lo que... Contingencia. En las redes. Sí. em, Entonces, tema de redes, fake news y... Yo empecé analizando hace casi 20 años coberturas de medios tradicionales. 2003 empecé con eso, cuando terminé la licenciatura y me metí en una maestría y empecé con el CONICET, ya empecé con ese propósito, y durante todos estos años estuve analizando el funcionamiento de los medios en relación con sus públicos y en relación con la escena política. Y de pronto lo conocí a Ernesto Calvo. Él había publicado Anatomía Política de Twitter en Argentina, que era el análisis del caso sobre Nisman. En ese momento yo había publicado el libro El Poder de la Agenda, y yo lo entrevisté como periodista. Me había fascinado ese libro, me parecía que tenía una mirada política muy interesante de las redes. Y medio año después dijimos de hacer un paper juntos. Yo me acuerdo que estábamos en pleno tarifazo y le dije, quiero entender cómo sea la relación entre medios y públicos dentro de las redes. Y era una sinergia muy interesante, porque él siempre dice que lo que mira es cómo vota la gente en redes sociales, y yo miro la influencia de los medios en redes sociales. Entonces cerraba mucho ese circuito. Y desde ese 2016 no dejamos de trabajar juntos. Todo lo que hacemos relacionado con medios, con redes, con públicos, con política, lo trabajamos juntos. ¿Y cómo lo ves justamente sobre eso, a las redes como un terreno del debate político en la actualidad? ¿Cuánta influencia hay? Veo las redes, a ver, en relación con el escenario político, las redes son un espacio de producción de subjetividades muy potente. Porque modifican al propio sujeto que recepciona, al propio interlocutor que interactúa con los mensajes. Y actúan además sobre nuestras cogniciones, nuestras percepciones y nuestra capacidad de agencia. En esa personalización, segmentación que tienen de los mensajes, en la masificación, en la velocidad de los mensajes, son muy performativas, ¿no? Suponen una acción en sí misma, no es solamente una transmisión de contenido. Incluso los actores de la política, los actores movimentistas, los actores mediáticos son más performativos que argumentativos en sus intervenciones en redes sociales, porque lo que están haciendo es acciones con palabras. Sin ir más lejos, lo que nosotros vemos en las acciones tanto del presidente Javier Milei como de todo su séquito de influencers digitales, son acciones performativas que lo que buscan es dar forma a una agenda determinada, establecer una perspectiva alrededor de esos temas que importan y tratar de influir en quienes habitamos ese espacio, energizando a la propia tropa y aniquilando a todo aquel que no piensa, o sea, desplazándolo del espacio de debate a todo aquel que no piensa de la misma forma. Y eso, digamos, no sé si es una influencia como muy orgánica o natural o espontánea. No es que estamos disputando de igual a igual esa agenda. Es un trabajo casi. Pero además es un trabajo bastante deleznable, ¿no? Porque cuando uno piensa, vos recién preguntabas por las estrategias de fake news, o cuando uno piensa en las cuentas coordinadas de trolls, en realidad esos trolls lo que están buscando es podar y controlar la población que habita esas redes. ¿Y cómo lo hacen? Porque con esos ataques logran que se privaticen las cuentas con las que no quieren interactuar, que se llamen a silencio, que se corran del espacio de deliberación, y entonces ellos ocupan toda la escena. En redes sociales importa más
la propagación que vos alcanzás que estructurar un gran argumento. ¿Y eso es una característica acá de Argentina o ves alguna similitud con otros ecosistemas de Latinoamérica o del mundo? Nosotros nos copiamos y nos copiamos con demora. Lo importamos, el tema. Pero imagínate, no sé, los servicios de inteligencia de grandes potencias, cómo pueden estar trabajando con este tipo de estrategias comunicacionales. O sea, acá nos estamos discutiendo si hay más o menos inflación, si hay más o menos pobres, o si hay más o menos ajustes. Pensemos en guerras. Es muy... Si nosotros estamos participando muy cercanamente a guerras o ataques o a, no sé, pensando en conflicto en Gaza, ¿cuán importante puede llegar a ser que vos con inteligencia artificial generes millones de cuentas para modificar y torcer el debate, eliminar y ocultar determinada información y poner información que puede ser artificial, creada? En este momento es muy fácil hacerlo. Y eso también te desvía y te va modificando la perspectiva sobre las cosas. ¿El aumento de eso no es directamente proporcional al descreimiento también? Depende de quiénes. Porque en realidad si estamos hablando de que las redes nos ayudan a confirmar determinadas cuestiones, es bastante probable que los sectores que están apoyando al gobierno de Israel en su invasión en Gaza, con determinado tipo de información artificial, les confirmes sus presunciones y sus prejuicios. Nosotros en general cuando nos acercamos y acogemos determinados mensajes en redes sociales, lo que necesitamos es que nos confirmen algo que nos parece plausible de ser explicado en esos términos. Entonces, mira, sí. Una anécdota que es menor, pero es muy elocuente. Hace pocas semanas participaba, no sé si de una conversación, de una entrevista, no recuerdo, pero me quedó muy resonando. Estaba mirando un grupo focal desde la Cámara Gesell y participaban estas personas, en general eran votantes que habían votado por Javier Milei, y lo que recordaban es que había habido muchos despidos y en mayor proporción despidos en el Estado, pero no en el sector privado. Cuando en realidad, en términos proporcionales, la cantidad de despidos que hubo en el sector privado, bueno, eso tiene que ver con que nosotros tenemos una atención selectiva cuando comprendemos los asuntos y la información fragmentada que vamos incorporando nos va afirmando en eso que creemos conocer y que lo conocemos en esos términos, en esa limitación. Con esto no estoy haciendo una crítica y digo qué limitada esa mujer como entendía la lógica de los despidos. Lo que digo es, tenemos comprensiones parciales del mundo y entonces la interacción que tenemos con mensajes van abonando a eso que nos parece plausible de ser entendido en esos términos. ¿Por qué esta persona pensaba eso? Porque le quemaron la cabeza diciéndole que el Estado estaba lleno de ñoquis y como ella quiere un cambio, hay que sacar a los ñoquis del Estado. O sea, los mensajes nos ayudan a confirmar presunciones que tenemos sobre los asuntos que van teniendo efectos sobre nuestro propio comportamiento. ¿Y cuál es el papel que cumplen los medios tradicionales en el mundo de las redes? En términos de poder, cada vez menos. Y todos creemos que tienen muchísimo más poder que el que tienen. Primero porque ya no pueden ser pensados de manera aislada o dicotómica respecto de las redes. Por eso yo trato de pensarlo como un ecosistema mediático digital. Se imbrican mutuamente, por lo menos en términos de confluencia de agenda. Pero además habitan el mismo escenario. O sea, los medios tradicionales disputan su agenda junto con otros actores en un escenario digital que ya no puede ser transmitido ni recepcionado con la lógica broadcasting. Nosotros antes veíamos un programa de televisión y veíamos si discutíamos o no discutíamos con el conductor o cuánto nos influía o cuánto nos confirmaba eso. Comprábamos un diario y lo leíamos, o leíamos las notas que queríamos o no. Ahora, la forma en la que nos llegan las noticias
primero está mezclado con muchos otros tipos de contenidos, lo cual nos impide tener absoluta atención sobre eso que estamos leyendo. Estamos dispersos y desconcentrados junto con otro tipo de estímulos en términos de contenido. Además de eso, todas las piezas informativas están profundamente fragmentadas. Entonces, la imposibilidad de poder comprender un mensaje en su completitud también abona a nuestra dispersión y a nuestra desconcentración para retener la información. En este mismo grupo focal recuerdo una persona que decía, sí, bueno, ahora estuvo el conflicto con Bahía Blanca, y recordaba la confrontación Milei-Kicillof, pero no sabía cuál era el motivo por el cual se había dado esa confrontación, solo recordaba Bahía Blanca. Entonces nos vamos enterando de lo que pasa, pero de manera demasiado fragmentada. Entonces esa influencia se va perdiendo. Otro elemento es que como consumimos información noticiosa de manera incidental, o sea, mientras estamos haciendo cualquier otra cosa, perdemos de vista cuál es la fuente de esa información. No sabemos dónde lo leímos, no sabemos cómo nos llegó, no sabemos quién nos lo mandó, no sabemos si lo buscamos nosotros o nos llegó por WhatsApp o de pronto nos lo encontramos en el muro. Y finalmente hay un elemento que para mí es el más importante respecto del poder que fueron perdiendo los medios en su capacidad de influencia, que es el hecho de que los medios ya no pueden tomar sus propios criterios de noticiabilidad independientemente de los datos que tienen sobre el consumo. En otro momento, los criterios de noticiabilidad se tomaban así eran más criterios deontológicos del buen periodismo, que uno contaba la novedad, contaba si había afectado X cantidad de gente, si estaba más cercano, si tenía implicados actores de importancia, etc. En este momento, si uno mira, primero que cada vez menos y en muy baja proporción, los usuarios y los consumidores entran a mirar noticias desde la home. Entonces, los medios deciden por cuáles vías, por cuáles plataformas, o si dejan en la home determinado tipo de noticias. Pero además están permanentemente mirando cuáles son las noticias que más nivel de consumo tienen, que más cliqueos tienen, que más cantidad de permanencia tienen. Entonces están todo el tiempo adaptando su propia agenda a optimizar ese consumo. Y además tienen que adaptar su registro de escritura a lo que se llama el lenguaje SEO, que es un lenguaje que tiene determinados tips donde uno tiene que coincidir con estructuras estandarizadas de formas de titular, de tipo de palabras claves, de qué cantidad de párrafos tiene que tener la información, de qué tipo de información se tiene que dar en cada párrafo para que se enganche con la publicidad, etc. Y ese lenguaje SEO es un lenguaje que se usa para optimizar el searching en determinados buscadores. Bueno, no veo absolutamente ninguna independencia por parte de los medios de decidir cuál es la agenda con la que quieren influir, sino más bien un sometimiento a una agenda marcada por varios otros, entre ellos los consumidores, que ahora pasan a ser un factor interno a los criterios de noticiabilidad que tendrían que salir de los medios. Para eso es bastante más extenso, ¿no? Porque viene justamente de la intención editorial de cada uno de los medios, de ver de qué manera, ¿no? Trabaja con cada una de estas cosas que mencionas, pero da la sensación de que en las redes sociales se sabe ya mucho más, o aparece esto de callate, sos un troll, callate, cuánto te pagan, como que también aparece mucho más presente este descreimiento, ¿no? Sobre los comentarios de los usuarios en las redes sociales. ¿O crees que no? Que en definitiva siguen teniendo el mismo alcance de siempre, desde ese lugar, ¿no? Lo que nosotros vemos en redes sociales es la palabra de los intensos, las palabras de los sobrevivientes, la palabra de los que más se la bancan. En la entrega de premios que le dieron al Gordo Dan hace algunos días, él decía, Twitter es una cloaca, los que estamos ahí son los que nos bancamos permanecer. Sí. El resto es expulsado. Entonces, lo que nosotros suponemos que vemos en Twitter no es no es el ágora
de la sociedad en su conjunto, donde cada uno dice lo que quiere decir. Es el ágora de los intensos, de los que se bancan pelear, de los que gozan con eso y de los que sobreviven. Las redes sociales son espacios profundamente y cruelmente darwinianos. Sobreviven los más fuertes. El resto se llama silencio. Entonces, finalmente, la palabra que aparece instalando una agenda es la palabra de los que más jerárquicamente de los influencers más jerárquicos y los que aparecen sobre representados en una conversación muy profundísimamente desigual y asimétrica. O sea que este apagón que se hizo de bloqueo de trolls hace unos días no sirvió mucho. Sirve en cierta medida. Yo creo que sirve, claramente sirve, pero es una respuesta reactiva a un ataque de otro, no es proactivo. Es una respuesta meramente defensiva, donde muy sanamente quien se siente afectado y bloquea evita que esos trolls intervengan en sus conversaciones y vean con quiénes uno está conversando. Es una forma de curar el propio muro, porque entonces uno termina manteniendo una conversación más sana con quienes quieren mantener una conversación sin tener intromisiones tóxicas. Pero es una reacción, no hay una cuestión ahí propositiva y mucho menos de una libertad. Uno está sometido a defenderse solo, entre otras cosas, porque X no lo hace, porque eliminó su área. No tanto una regulación pensada en términos más macros, sino su área de moderación de contenido. Entonces cualquier denuncia de ataque finalmente no tiene efecto porque no hay quien modere esos contenidos. Entonces se ve uno obligado a bloquear cuentas para quedar a resguardo de estos ataques. Y si uno no puede apelar a los empresarios de los medios y demás, a que puedan democratizar o sanar un poco más la discusión en las redes sociales y en los medios, ¿el Estado qué rol tiene? ¿Cómo puede hacerle absorber la responsabilidad de todo lo que genera? Pasa que los estados, y sobre todo los estados nacionales, quedan muy en desventaja con plataformas que están totalmente desterritorializadas y son globales. Y además, muchas veces ni siquiera terminan de lograrse que se adecuen a reglas nacionales cuando no tienen sus lugares allí, están más desterritorializadas. Parece que en ese punto las iniciativas más regionales, tipo las que se toman en la Unión Europea, son más efectivas. No soy experta en esas intervenciones de regulación, pero sí tengo entendido que es mucho más efectivo si uno aborda eso en términos más regionales que si lo hace a nivel nacional. Sí, lo que observo es que hay mucha preocupación alrededor de este tipo de cuestiones, pero que no necesariamente hay una capacidad de intervenir regulatoriamente sobre estas plataformas. ¿Cómo tendría que ser una regulación? Bueno, tendría que exceder a los congresos o exceder a los meros estados, incluir a sectores de la sociedad civil e incluir también a las plataformas, porque las plataformas son las que tienen la capacidad técnica de intervenir en la cantidad de contenidos que circulan. Y aparte, por decir, yo no vengo de los medios, pero trataba de entender cómo se construye una editorial, donde, por lo que entendí, explicabas que había un montón de tecnología tratando de captar lo que quería el consumidor para después... Yo a priori siento ahí que es muy democrático, digo, vamos a ver lo que quiere la gente y tocamos esos temas. O sea, siento que la intervención a estos temas siempre están dadas por una narrativa, un relato en donde nosotros le decimos a la gente que lo están manipulando. Y ahí es donde las personas te dicen, no, a mí no me manipula nadie. Entonces me encuentro como en para pensar, pero una encerrona de cómo intervenir cuando el consumidor te dice, a mí la verdad que no, yo pienso todo por sí mismo, y las plataformas construyen sus editoriales o sus productos a través de lo que quiere la gente. Bueno, a ver, varias respuestas sobre eso. Primero que decidir los contenidos en base a lo que tiene más clic, en el caso de los medios, decidir qué contenidos se ofertan en función de los resultados que dan las métricas,
no necesariamente es una cosa democrática. En principio lo que vas reduciendo es la diversidad de contenido. Y además estás poniendo mayor cantidad de contenidos porque tiene mayor rating. Pero eso no necesariamente incluye la diversidad de personas que puedan querer ver otro tipo de contenido. Y esto es, incluso si me remito a cuando se debatió la ley de medios, esta era una de las cosas que se discutían. ¿Se acuerdan que Jorge Lanata decía, ¿para qué vamos a hacer una radio para el que la escuchen 4 wichís? Eso no es una concepción diversificada y diversa de la comunicación, sino que es una concepción más reflexiva donde a lo que apuntás es a lo que tiene mayor rating y el resto que se llame a silencio. Con lo cual es debatible si responder a la oferta para monetizar es necesariamente una respuesta democrática. Después, yo coincido con que la gente no es manipulada. O sea, la gente tiene mucha capacidad de agencia y sobre todo la tiene en redes sociales. Y más aún cuando toda su agencia deja huellas digitales y la respuesta es a esas huellas digitales. Las redes no manipulan sobre un vacío social. Tienen que también tantear lo que está pasando y inscribirse en eso. Sí es cierto que son mucho más asimétricas en la capacidad que tienen de mostrarnos selectivamente para que veamos algunas cosas y no otras. Y yo quiero insistir con esto de que eso es muy darwiniano, porque tal vez quienes tienen más herramientas para reflexionar sobre eso y para posicionarse a partir de esa reflexión crítica que tengan, esas personas van a sobrevivir más que quienes tienen por ahí menos herramientas o una capacidad más irreflexiva frente a esa acción que muchas veces es muy automática y muy afectiva. Pero tampoco pensar tampoco pensar en una manipulación llana, si no habría habido efectos movimentistas en las redes sociales, como si los hubo con el Ni Una Menos, con aborto, con la vida de los negros importa, con el ENAO. Hay movimiento, hay resquicios para la resistencia en las redes sociales, aun cuando tienen una lógica maniquea, facciosa, de poca interacción real y profunda. Es más, una lógica de mensajería ampliada. Bueno, me acuerdo del caso de los bolsos, de López, que nunca se vieron los bolsos. O sea, nunca se vio la imagen de... No, en realidad lo que pasó con ese caso lo recuerdo mucho porque yo participé de una investigación y justo nos tocó analizar la cobertura de los canales de televisión abierta esa semana de los bolsos. En realidad, López llevaba los bolsos y los dejaba en la puerta del convento. La imagen que se había creado era que López tiraba los bolsos por arriba de un paredón. Entonces, siempre eran los bolsos arrojados por López, los bolsos tirados por López, y nadie había visto nunca una imagen de López tirando los bolsos. Eso es muy interesante, porque también uno va creando imágenes que supuestamente recuerda cuando no existieron. Pero sí, bueno, eso para mí tiene que ver con algo un poco más profundo, que es cómo los discursos construyen realidades. O sea, finalmente la realidad es una realidad construida, y que es construida selectivamente a partir de lo que vemos, de lo que creemos recordar que vimos y de lo que hacemos con eso. ¿Cuánto crees que influyó en el trabajo que hizo en redes sociales el gobierno para poder ganar ese lugar? Mucho, porque creo que el espacio digital tiene muchísima capacidad en sus procesos de subjetivación. Nosotros cuando interactuamos en las redes sociales no es que solamente compartimos información, no es que solamente nos enteramos de la receta de cocina o nos enteramos de una política pública. Nosotros construimos subjetividad aquí dentro. Hay toda una transformación de este usuario receptor en redes sociales
que influye, insisto, no solo en lo que conocemos, sino en las percepciones que tenemos sobre lo que conocemos y en nuestro propio comportamiento. Se circulan valores en esas interacciones. Y creo que además esas interacciones están muy de la mano de un contexto cultural más amplio en el cual esas interacciones se inscriben. Y además tienen una capacidad expansiva enorme. No hace falta estar en el AMBA para ser protagonista de algo, ni hace falta estar en el AMBA para ser el primer receptor de un mensaje en el escenario digital. Pero sobre todo porque quienes son los principales adherentes a este cambio cultural, a este modelo, son votantes o simpatizantes que tienen una relación comunicacional y subjetiva con el espacio digital que es muy fuerte. Hace unos días leía una entrevista que le habían hecho a Santiago Caputo, donde Santiago Caputo decía que para él la comunicación política y la acción política eran una misma cosa. Y yo coincido mucho con esa idea, porque creo que es un error pensar que uno tiene que hacer políticas y después comunicarlas. En realidad, la comunicación forma parte de la política misma y atraviesa la política misma. Y muchas veces una acción política se inicia comunicacionalmente. Estos eventos que comenté, ni una menos, aborto, o sea, sin la dimensión comunicacional digital, no habrían sido tales eventos. Incluso traspasando las fronteras locales. Entonces me parece muy importante que podamos entender como muy fuertemente imbricadas estos territorios. Por eso al principio, y repito algo que me parece importante que mencionaba antes, que es que el ecosistema mediático digital se compone de distintos territorios que están convergiendo permanentemente y que tienen mucha sinergia entre sí. El territorio digital, el territorio mediático tradicional y el territorio de la calle. Si no incluso diría, el activismo mileísta también se formó en la experiencia callejera, en sus intervenciones en la ola celeste con el aborto, en sus performances callejeras durante la pandemia. Los antivacunas. Antivacunas, claro. Tema de barbijo. Exacto, entonces, digamos, no hay sin eso. Lo que pasa es que eso ya no es lo único importante y lo otro una réplica, sino seguimos teniendo una concepción comunicacional muy prensera, de difusión. En realidad no tiene que ser una concepción de difusión, tiene que ser una concepción de producción de subjetividad. A través de tu trabajo allá en CONICET, ¿qué valoración haces del organismo? ¿O cómo está? ¿Cómo puedes decir de todo eso? Bueno, los trabajadores, CONICET somos trabajadores estatales. Y la falta de actualización de los salarios es muy perjudicial. Nos han empobrecido y los becarios doctorales tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Pero además hay que adicionar a eso algo que no es menor, que es que para mantener nuestra permanencia como investigadores, nosotros tenemos que rendir examen cada 2 años, ¿no? Tenemos que, como si concursáramos cada 2 años. Y en esos informes que presentamos tenemos que mostrar si tenemos publicaciones afuera, traducidas, si pudimos hacer viajes a congresos, etc. Y eso es un adicional que para nosotros vuelve muy costoso el costo de vida. Y no siempre ni todos contamos con proyectos de investigación con los cuales poder financiar eso. Y los proyectos de investigación son de muy poco ingreso como para poder salir al exterior a participar de un congreso. Entonces todo eso hace que haya, más allá de nuestro salario, en términos más literales y básicos para la canasta familiar, además eso
alienta el desfinanciamiento de nuestras proyecciones profesionales y de la conformación de equipos. O sea, yo tengo becarios que quieren irse a Mercado Pago a trabajar, en lugar de mantenerse ahí porque ganan un tercio de lo que sus colegas licenciados ganan en Mercado Pago, Mercado Libre. Pero literal, o sea, estoy contando una anécdota de una becaria muy reciente. Los investigadores del CONICET nos la pasamos casi a diario haciendo cartas de recomendación porque los becarios se quieren ir afuera. Porque ¿cómo hace un becario que gana 600.000 pesos para bancar un alquiler, bancar la comida y bancar eventualmente gastos vinculados a su investigación? Por otro lado, todo lo que tiene que ver con laboratorios, con mantenimientos edilicios, o con, bueno, lo de laboratorios son cosas carísimas. Entonces, no solamente no se está manteniendo eso, porque gran parte de estos centros no pueden pagar la luz y no pueden mantener en frío las cosas, sino que además no se está manteniendo, o se quiere dejar de mantener la propia seguridad de esos edificios. Entonces, si te ponen un call center con una pantallita de alguien que entran a robar equipos de cientos de miles de millones de dólares, bueno, exageré, pero de cientos de miles de dólares que no los recuperas nunca más. ¿Y quién está ahí? ¿Cuál es el sereno que está ahí para denunciar eso in situ y que no se... Entonces, y además, simbólicamente, estamos siendo muy atacados porque yo creo que hubo todo este tiempo de parte del progresismo, de parte de la oposición a Milei, una comprensión errónea de qué significaba la casta. Siempre las reacciones defensivas que nosotros tenemos cuando decimos, ay, nos están erosionando el salario y dijeron que iban a ir contra la casta y están yendo contra nosotros, lo que perdemos de vista es que para esos dirigentes políticos y que incluso para los simpatizantes que los votaron, la casta somos nosotros, los estables, los que tenemos el privilegio, no el derecho, de ganar un sueldo todos los meses. Entonces ahí también estamos siendo objeto de un ataque simbólico y cultural muy, muy profundo. Justamente en este momento tan complejo y distinto, creemos que son necesarias este tipo de charlas, de encuentros, de debate, ¿no? Que es por acá, de la forma en la que se puede llegar a construir algo que realmente sea justo y equitativo para todas las personas. Y por eso, para cerrar, si tuvieras que dar algún consejo o alguna recomendación en cuanto a lo que son el uso de las redes sociales y justamente con toda esta influencia que estuvimos analizando que tiene en los usuarios, ¿qué dirías? Me resulta muy difícil porque es muy complejo lo que se vive con las redes sociales. Entonces, yo estoy hablando de polarización política y afectiva en las redes, pero me preocupa mucho lo que está pasando con los más jóvenes, con los adolescentes y con los niños en su relación con el espacio digital ampliado, ¿no? Y creo que sin conocer demasiado el tema, pero sí vivenciándolo incluso, creo que puede tener efectos en sus subjetividades y efectos psíquicos o psicosociales muy profundos, ¿no? Las redes están hechas mucho para la exposición de ese yo de manera muy poco cuidadosa. Y la sensibilidad que tienen quienes están formando su subjetividad es de mucho riesgo, ¿no? Para aquello a lo que alientan las redes sociales. Yo creo que el cuidado tiene que estar muy puesto en cómo familiarmente y cómo incluso estatalmente y cómo educativa y culturalmente se interviene para dosificar ese involucramiento con el, digamos, esto, no poder dejar el celular. Mi hija guarda las cosas en la heladera y con la otra mano tiene el celular, y cuando le digo, deja el celular, que estás guardando, te van a caer las cosas que tenés guardadas en la heladera, me dice, pero ¿y cuál es la diferencia? Si no necesitas las dos manos. Y hay esto de, ¿no? Es casi un elemento contrafóbico. Ya es parte del cuerpo, ¿no? Exacto.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Seguramente nos volveremos a encontrar porque obviamente siempre da para hablar un montón sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias por venir, Natalia Aruguete, en Paritarias Libres Acordando con Ideas.